Muy buenas amigos, en esta ocasión vamos a iniciar con la histología cardiovascular. Ya habíamos visto en las clases anteriores lo que es la embriología, la anatomía y bueno, continuando con las materias básicas de la cardiología, veremos lo que es la histología. Es una materia sumamente importante debido a que nos ayuda a comprender mayormente cuando veamos fisiología, ¿ya? Entonces, estas clases las dividiremos en dos partes. La primera, en la que consistirá en toda la histología del corazón, y en la segunda parte veremos toda la histología de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. Entonces, bueno, como generalidades, ya habíamos visto en la clase anterior de anatomía que el corazón, su función es de actuar como una bomba, es decir, llevar sangre y, bueno, y linfa hacia todos los tejidos del cuerpo. Y al momento que esta sangre es utilizada en, en los tejidos, en los órganos, regresa hacia el corazón para nuevamente expulsarla a los pulmones y oxigenarse. Y las arterias y las venas son básicamente como un medio de transporte, como una carretera, en la cual toda esta sangre llega a sus diferentes puntos, en la cual existen dos circulaciones: la circulación pulmonar o circulación menor, que transporta sangre desde el corazón hacia los pulmones, específicamente desde el ventrículo derecho hacia los pulmones y desde los pulmones al corazón, al aurículo izquierdo. Y la circulación sistémica transporta sangre desde el corazón, específicamente desde el ventrículo izquierdo, hacia la aorta y irá hacia todo el cuerpo, y una vez cuando sea utilizado la sangre oxigenada por los capilares, regresará la sangre eh, ya utilizada, o sea, o no oxigenada, para nuevamente ir al corazón y ser llevada hacia el pulmón para, para la respectiva oxigenación. Bueno, las capas del corazón. Si bien ya lo habíamos mencionado en la clase de anatomía, esta vez lo vamos a ver microscópicamente hablando. Como ya les había mencionado, el corazón está recubierto primero por una capa de grasa, de tejido adiposo. Después del tejido adiposo ya llega el pericardio, ¿ya? Entonces, el pericardio se subdivide a su vez en dos láminas, en un pericardio fibroso, que básicamente es la capa más externa y resistente, y el pericardio seroso a su vez se subdivide en dos láminas: una lámina parietal, que es la más lejana del corazón, y un pericardio seroso visceral, que básicamente el otro nombre de este es el epicardio, ¿ya? Entonces, dentro de estos dos existe una cavidad llamada la cavidad pericárdica, más o menos unos 45 mililitros de líquido ronda por ahí, debido a que al momento de que haya un latido cardíaco no exista fricción, el corazón se contraiga normalmente. Esa es la función. Cuando existe más de ese líquido ahí, tenemos lo que sería un taponamiento, un derrame pericárdico, ¿ya? Después tenemos la capa muscular, la capa más gruesa, que es del miocardio, y la parte más interna, que es el, el endocardio, que es una capa fina de tejido conectivo que ya vamos a ver más adelante. Aquí igualmente es un cuadrito en la cual resume lo que vamos a ver: el epicardio, el miocardio y el endocardio. Entonces vamos a empezar desde más desde hacia afuera hacia adentro. Entonces, desde el epicardio. El epicardio, como podemos ver aquí, y ya les había mencionado, es la hoja visceral del pericardio. ¿Okay? Este epicardio va a recubrir la parte más externa del corazón, la parte por fuera del corazón. Está compuesto básicamente por células mesoteliales y una capa submesotelial de tejido conectivo laxo. Lo que también contiene este epicardio son los vasos sanguíneos, como podemos ver aquí, y también nervios.
Eh, y debido a la superficie lisa y húmeda que, que hay al momento del latido cardíaco, no hay fricción entre lo que es el epicardio y el pericardio parietal, que les había mencionado antes. Aquí, como podemos ver, una vista ya histológica de lo que es el epicardio, en la cual tenemos, miren, básicamente aquí está el mesotelio. Esta es la capa submesotelial. Recuerden que esto es como si estuviese hacia abajo del epicardio. Y esta es la capa subepicárdica, a la cual podemos ver, por ejemplo, como en la capa submesotelial hay fibroblastos, que su función es la de darle sostén, estructura a este epicardio, también fibras de colágeno. En la capa subepicárdica podemos ver incluso adipocitos. Entonces, ¿qué más encontramos en este epicardio? En el epicardio también histológicamente se encontrará el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Este específicamente se encuentra en tejido subepicárdico, es decir, aquí, entre la vena cava superior y la aurícula derecha. Justamente esta es la posición anatómica que ya habíamos visto en la clase de anatomía, encima del surco terminal. ¿De qué está compuesto este nódulo sinusal? Está compuesto básicamente de células musculares nodales, que son de menor tamaño que las células auriculares comunes, es decir, de menor tamaño que los cardiomiocitos. Eh, estas células del nódulo sinusal son escasas en contenido de miofibrillas y su función es la de actuar de marcapasos. Recuerden que no son neuronas, son células cardíacas especializadas, porque algunos estudiantes se suelen confundir con las células del nódulo sinusal o de cualquier célula del aparato cardiolector y piensan que son neuronas. El nódulo sinusal late en una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Vamos con el miocardio. El miocardio es la parte muscular del corazón y podemos decir que su unidad funcional son los cardiomiocitos. Básicamente son células uninucleadas. Estos cardiomiocitos tienen una presencia de unas bandas llamadas bandas transversales, que básicamente son los discos intercalares. Cuando ustedes vean fisiología y vean la fisiología de la construcción muscular, se darán cuenta que también en las células musculares de cualquier músculo, o sea, de su bíceps, en sus piernas, también existen estos discos intercalares. Lo que es característico de los cardiomiocitos es que tienen muchas mitocondrias. Son numerosas y están empaquetadas porque, bueno, la razón es de que al momento de que el corazón empieza a latir, su corazón va a latir por el resto de su vida. Entonces la cantidad de energía metabólica, valga la redundancia, es mucha, es necesaria. Entonces por eso es que existen muchísimas mitocondrias. Los cardiomiocitos también a su vez se ramifican formando desmosomas, que estos básicamente son como el empaque. Entonces, la función del miocardio es básicamente una función contráctil. Aquí nuevamente los discos intercalares, que son como una forma de unión, como un pegamento, por si lo quieren ver así, entre las células, para formar así las fibras del miocardio. Actúan como si fuese una red, ¿ok? Entonces recuerden que el miocardio se encuentra mayormente en los ventrículos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, la función de los ventrículos es la de bombear sangre, ya sea del ventrículo izquierdo a la circulación mayor por la aorta y la del ventrículo derecho a la circulación pulmonar. Entonces es necesaria que los ventrículos sean fuertes, pues tengan músculo. Entonces, estas fibras musculares del miocardio se van a mantener unidas mediante un tejido conectivo. Eh, a su vez,
Estas poseen unas estrías o también llamadas bandas. Por ejemplo, las estrías blancas o banda clara se conocen como banda I y la banda oscura como banda A. Aquí tenemos una vista histológica igualmente del miocardio, en la cual podemos ver los discos intercalares, miren, como unen una célula con otra para formar así como si fuese una red. Aquí las células, el único núcleo que tienen aquí cada una de los cardiomiocitos. Aquí podemos ver las estrías, las bandas. En esta otra imagen tenemos como están aquí igualmente los discos intercalares, los núcleos, discos intercalares y los fibroblastos que a su vez también aportan sostén al miocardio. Entonces, en el miocardio también podemos decir que hay una superficie externa que está debajo del epicardio, porque recuerden que el epicardio es la parte más externa del corazón. Después sigue el miocardio, que es como que la parte media, ¿no? Entonces, este miocardio, a su vez, la superficie externa, es decir, la que está más hacia afuera, está justo debajo del epicardio. Y la superficie interna es básicamente la adyacente al endocardio y posee trabéculas. Como recordarán en la clase de anatomía, el corazón se caracteriza por, tanto en los ventrículos como en las aurículas, tener trabéculas, estos músculos trabeculados, ¿no? Los ventrículos. Y en las aurículas también conocidos como músculos pectinados o pectíneos, que bueno, su función varía de acuerdo a la bibliografía que lean, pero generalmente es la de dar mayor fuerza contráctil, dar un soporte al bombeo y que no se formen coágulos o trombos dentro del corazón por debido al constante movimiento de sangre, ¿no? Algo también llamativo en el miocardio, en la parte histológica, es que en las paredes auriculares y del tabique interventricular se secretan ciertas sustancias, que es el péptido natriurético auricular, la cardionaptrina y la cardiopeptina. Todos han de haber escuchado, bueno, alguna vez, sobre todo esto lo sabrán más cuando vean insuficiencia cardíaca. Pero el péptido natriurético auricular es una sustancia que bueno, se libera de las aurículas, sobre todo cuando hay una sobrecarga de volumen, cuando hay un exceso de líquidos. Y su función es la de actuar eliminando sodio y agua mediante la diuresis, es decir, orinando más. En insuficiencia cardíaca se usa el péptido natriurético auricular como una forma diagnóstica. No les voy a dar valores porque esto va a variar dependiendo de la edad, de incluso si el paciente está hospitalizado o no, pero también incluso este PNA se lo usa también como un factor pronóstico en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, cuando veamos insuficiencia cardíaca ya vamos a ver los valores normales, pero recuerden que también la insuficiencia cardíaca se la diagnostica en conjunto, ¿no? La clínica del paciente, es decir, un paciente que llega disneico, pedimos esto, que es uno de los perfiles de laboratorio que debemos valorar en un paciente con insuficiencia cardíaca, pero el más importante es el ecocardiograma para valorar la fracción de eyección. Ok, una vez visto el miocardio, vamos a lo que es el endocardio. El endocardio es la parte más interna del corazón. Esta es una capa delgada que recubre la superficie interna tanto de las aurículas como de los ventrículos. Está conformado por células endoteliales poligonales aplanadas. Miren como aquí está el miocardio y aquí podemos tener al endotelio. ¿Ya? Es una capa de tejido conectivo denso con fibras elásticas y células musculares lisas. También tenemos a su vez la capa subendocárdica, ¿ya? Es decir, que está debajo del endocardio. Porque recuerden, este es miocardio, esta es endocardio, aquí estaría el epicardio. Y esto sería la luz, por ejemplo, ya sea de los ventrículos o de las aurículas, porque es la parte más interna esto, la que está junto a la luz de las cámaras cardíacas.
La capa subendocárdica, esta que podemos ver aquí, es fija el resto del endocardio al miocardio y contiene básicamente fibras de Purkinje, que son esas prolongaciones de la rama izquierda y derecha del haz de His que habíamos visto en el sistema cardionector en la clase de anatomía. También a su vez tiene vasos sanguíneos. Entonces, vamos a ver que este endocardio se subdivide en una capa subendotelial, en una capa muscular y en una capa subendocárdica. La capa subendotelial es la, la capa más externa del endocardio, es decir, la que está más cercana aquí, como les digo, imagínense que es la luz de las cámaras auriculares. Esta capa subendotelial está formada por epitelio simple escamoso. Aquí también podemos ver fibroblastos. La capa muscular está formada por células musculares lisas y la capa subendocárdica está formada por fibras de Purkinje y el nódulo auriculoventricular. Este de aquí es del miocardio. Entonces recuerden, en el, en el endocardio se encuentra el nódulo auriculoventricular, ¿ok? Y en el epicardio el nódulo sinusal, como podemos ver aquí, ¿ok? Epicardio, nódulo sinusal y en el endocardio el nódulo auriculoventricular. Esto les podrían preguntar en algún examen. Entonces, el nódulo auriculoventricular está justamente localizado en la capa subendocárdica de la pared septal de la aurícula derecha. Recuerden que este es el septum, pared septal de la aurícula derecha. Igualmente está compuesto de células musculares nodales, de células cardíacas especializadas que forman nexos entre sí. Se dice que entre el nódulo auriculoventricular que les mencioné y el haz de His, en ese puente hay células intermedias, es decir, células que varían entre células entre cardiomiocitos especializados y entre células musculares comunes. Este nódulo auriculoventricular es el que permite la contracción tanto de aurículas como ventrículos y late a un ritmo entre 40 a 60 latidos por minuto. Ahí tenemos una imagen histológica. Vamos al haz de His. Este haz de His se origina igual del nódulo auriculoventricular. El tronco se divide en dos ramas, una derecha que irá al ventrículo derecho y una izquierda que irá al ventrículo izquierdo. Este haz de His a su vez se subdivide en las fibras de Purkinje. Miren, aquí tenemos una vista histológica, como aquí tenemos la rama derecha, aquí tenemos el haz de His, rama derecha, y aquí se ve mejor la rama izquierda. Las fibras de Purkinje igualmente son cardiocitos especializados, no neuronas, eso no se vayan a confundir. Las fibras de Purkinje se encuentran en la capa subendocárdica de los ventrículos. Lo que es característico de estas fibras de Purkinje es el gran contenido de glucógeno. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que este proceso de potenciales de acción, de generar una contracción, genera bastante demanda metabólica, bastante energía. Entonces, por eso la necesidad de las fibras de Purkinje tener una gran reserva de glucógeno. Y también que tienen menos cantidad de miofibrillas y son más gruesas. Aquí como tenemos el endocardio, aquí tenemos las fibras de Purkinje y esta capa más gruesa sería lo que es el miocardio. Aquí tenemos igual miocardio, las fibras de Purkinje, el endocardio. Ahora veamos el tabique interventricular. El tabique interventricular, como habíamos visto en la clase de anatomía, es esta porción que separa los dos ventrículos. Si bien recuerdan, tenemos dos porciones de este tabique interventricular. Una porción membranosa, que es la que cubre mayor parte, que venía a ser siendo esto. Y la membranosa, que es una pequeña prolongación del tabique interventricular. Como habíamos visto incluso en la comunicación interventricular, cuando la falla es de la porción membranosa,
Es más grave porque generalmente cuando es la porción muscular se espera que el paciente o el niño crezca y se suele resolver, pero cuando es la porción membranosa ya merita otro procedimiento. Histológicamente hablando, el tabique interventricular, la porción muscular contiene músculo cardíaco, excepto en la porción membranosa. Tanto porción membranosa como porción muscular están tapizadas por el endocardio, células del endocardio. Ahora vamos con los anillos y los trígonos fibrosos. Los anillos fibrosos son, esto, como su nombre dice, anillos que recubren los orificios auriculoventriculares y de la válvula sigmoideas. Son estructuras de tejido conectivo denso, fibroso, que como habíamos visto en la clase de anatomía, su función es la de actuar como un aislante eléctrico, porque recuerden que las aurículas no laten igual que los ventrículos, entonces necesitamos que, que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Y la función de los anillos fibrosos es esta, la de actuar como un aislante eléctrico, a su vez de que también actúan como un medio de unión de las válvulas auriculoventriculares. Esta es la mitral y esta es la tricuspidia. Aquí podemos ver una imagen histológica de lo que es, miren, el esqueleto fibroso y una válvula auriculoventricular. No se dice cuál es, pero puede ser mitral o la tricuspidia. En esta tenemos igual el esqueleto fibroso y aquí podemos ver una válvula semilunar, ya sea una pulmonar o una válvula aórtica. Los trígonos fibrosos son estas zonas de tejido conectivo denso, que su función es la de conectar el anillo fibroso entre sí. ¿Ya? Básicamente estos trígonos fibrosos separan el miocardio de las aurículas y de los ventrículos. Y bueno, actúan en conjunto tanto trígono como anillos para esto que les mencioné, ya sea de aislante eléctrico o como una unión de las válvulas. Vamos a ver las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas, ya sea mitral, tricuspidia, aórtica pulmonar, lo que cabe recalcar es que son avasculares. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no tienen vasos sanguíneos, no tienen como tal, así como el corazón, digamos, la arteria coronaria que irriga tal porción, la arteria coronaria izquierda tal porción. Las válvulas no tienen arterias como tal que los irriguen. ¿Por qué? Porque son tan delgadas las válvulas que es que por medio de- del simple contacto de la sangre con las válvulas permite este intercambio de oxígeno y para que se nutre la válvula. Entonces, por eso es que no necesita como tal una arteria propia. Estas están compuestas por pliegues del endocardio y de tejido conectivo denso. Estas válvulas tienen a su vez histológicamente tres capas, la esponjosa, la fibrosa y la ventricular, que vamos a ver a continuación. Esta capa esponjosa, que es la capa más externa de la válvula, es una capa de tejido conectivo laxo, justo situado en el lado auricular de cada válvula. ¿Okay? Esta actúa como un amortiguador que reduce las vibraciones al momento de que existe un latido. Tenemos la capa fibrosa, que es eh, la parte, está en la parte central de la valva. Estas son extensiones de tejido conectivo denso de los anillos del esqueleto cardíaco que vimos anteriormente. Y la capa ventricular, que esta es la más cercana a la superficie del ventrículo. Esta es una capa de tejido conectivo denso con capas de fibras elásticas. Algo que hay que recalcar es que las válvulas auriculoventriculares se continúan hacia, hacia los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas son cordones que comunican lo que son los músculos papilares que llegan desde las paredes de los ventrículos y conectan con lo que es la, la punta
de cada válvula, ¿no? Estas cuerdas tendinosas están cubiertas por endocardio. Aquí podemos ver y colágeno, las cuerdas tendinosas como se ven histológicamente hablando. Y listo, amigos. Eso sería todo en cuanto a la histología del corazón y sus partes propiamente dichas. En la siguiente clase de histología cardiovascular veremos lo que es la histología de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas y capilares.